hacer ejercicio, no, y resolver problemas sin saber lo que está haciendo. Lo importante es que el oficial sepa lo que hace. Entonces, para eso tiene que entender lo que está haciendo. Bien, entonces, dadas las coordenadas de un lugar de salida y las de otro de llegada, calcular el rumbo y la distancia para ir de uno al otro, o sea, de A a B. Entonces, un ejemplo al tiro. Un buque debe navegar de Bahía Concepción a la isla Robinson Crusoe. Calcular el rumbo y la distancia que se deben anotar sobre la carta y mantener durante toda la navegación, porque esto es una navegación a rumbo fijo, pero la distancia no tiene que ser mayor a 500 millas, entre 600 y 400 dependiendo de la latitud. Por supuesto que más cerca del Ecuador puede ser más de 500 y más lejos del Ecuador tiene que ser menos, o sea, hasta 400 ya en los sectores navegables. ¿Y por qué? Porque aquí estamos considerando solamente trigonometría plana, o sea, estamos suponiendo que la Tierra es plana en superficie de área limitada. Bien, entonces lo primero que hay que hacer es entender el problema. Entonces, usted tiene que ir de un lugar A, Bahía Concepción, navegar un rumbo noroeste hasta llegar a la isla. Ese es un rumbo fijo. Entonces, la distancia que hay entre el paralelo de salida y el paralelo de llegada es la diferencia de latitud. La distancia que hay entre el meridiano de salida y el meridiano de llegada, medido en el paralelo de latitud media, es el apartamiento. Aquí se representa, ¿no es cierto?, como un solo triángulo rectángulo, pero este apartamiento no es estrictamente hablando el cateto opuesto del triángulo. ¿Por qué? Porque si usted navega esta distancia para el norte y después navega esto para el este, no llega a B. Y si por el contrario, si navega esta distancia para acá y después hacia el norte, tampoco llega a B. ¿Por qué? Porque si usted está, vamos a exagerar e irnos al chancho, si usted está, supongamos, en el Cabo de Hornos y va a la isla de Pascua, entonces en el Cabo de Hornos navega el apartamiento hacia el poniente y va a llegar al meridiano de Nueva Zelanda. Pero si en el paralelo de Huasco, que es el paralelo de la isla de Pascua, ¿no? navega el apartamiento hacia el poniente, va a llegar a la mitad del camino, ¿no? Entonces, por eso que el apartamiento se hace efectivo en la latitud media cuando la distancia es corta. La fórmula exacta vamos a ver el próximo semestre. Bien, entonces me voy a cortar la cámara porque no importa. La cámara no se corta. ¿No? Profe, disculpe. Dígame. ¿Podría explicar a qué se refiere cuando dice que el apartamento se hace efectivo? Efectivo son que el apartamiento por definición es la distancia entre dos meridianos, pero medido a lo largo de no dos, un paralelo de latitud. O sea, tiene que ser esto, no puede ser entre medio de dos, no, es uno. Entonces, cuando esto lo vimos en la clase pasada, creo que está por aquí. Aquí está la explicación, ¿se fijan? El paralelo de salida era 62 sur y el paralelo de llegada está tantas millas de diferencia de latitud más al norte. Entonces el paralelo de llegada va a ser, claro, si el paralelo de llegada está a 54 millas más al norte de 62, entonces el de llegada va a estar 54,1 millas más cerca del Ecuador. Por lo tanto, ¿no es cierto?, va a estar 54,1 minutos de diferencia de latitud más al norte que este. Por eso que los 54,1 dividido en 60, que son grados, se los restó a 62 porque se tiene que checar, y resulta que descubrió el paralelo de llegada. ¿Alguna duda está ahí? No, ninguna. Conforme. Entonces ahora, ¿no es cierto?, hay que tener presente que el apartamiento, bueno, el seno hicimos este problema, ¿se fijan? No quiero perder el tiempo en repasos aquí, seguir repasando. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí está el meridiano de salida y aquí está el lugar de salida. Entonces, si usted, ¿no es cierto?,
mide el apartamiento entre el lugar de salida, en el paralelo, quiero decir, del lugar de salida hacia allá, va a llegar a este meridiano. Claro, conforme. Pero si mide el apartamiento en este otro meridiano, va a llegar, en este otro paralelo, va a llegar a este meridiano. Y resulta que el lugar en que usted va no está ni ahí, no está ni en este meridiano, ni está en este meridiano. Entonces, esto que es igual a esto, porque es una distancia multiplicada por el seno del rumbo, ¿no es cierto? Es un apartamento, conforme. Entonces, eso lo mide en la latitud media, aquí. Entonces, lo mide en el paralelo y llega a este meridiano. Ese meridiano exacto llega conforme. Sí, profe, gracias. Mira, qué sorpresa. Esto es pura trigonometría plana, no hay Pitágoras. Eso ya lo vimos, ya está la majadería. No, sí. Grupo de la distancia, este es el que estábamos haciendo. Entonces, lo primero, como le decía, que hay que hacer es entender el problema. Tenemos un lugar de salida, un lugar de llegada, conforme. Tenemos las coordenadas de aquí y las coordenadas de allá, y queremos descubrir qué dirección es esta. Aquí hay un ángulo que es R, no es el rumbo, no, es un ángulo R, porque estamos hablando de pura trigonometría nomás. Entonces, este ángulo sí que tiene que ver con el rumbo. O sea, el rumbo depende de este valor. Pero así como está aquí, no es rumbo, porque los rumbos se dan en el sentido que giran los punteros del reloj, ¿no es cierto?, de 0 a 360. O sea, el rumbo aquí sería 360 menos ese R. Entonces, el R es trigonometría, pero como estamos en clase de navegación, hay que traducirlo a la santa navegación. Entonces, para eso lo resta H60 y le queda el rumbo, conforme. Pero teniendo las coordenadas de este lugar y de este lugar, quiere decir que tiene dos latitudes y dos longitudes. Una, dos. Una, dos. Si tiene esta latitud y tiene esta latitud, puede calcular al tiro la distancia que hay entre esos dos paralelos o la diferencia de latitud que expresada en minutos, que es lo mismo. Conforme. Entonces, la diferencia de latitud, en este caso es 179 al norte. ¿Cómo lo hizo? Como lo hemos hecho siempre. ¿Y cómo lo hicimos siempre? Siguiendo la regla que pasamos en las primeras clases. ¿Y qué decía la regla? Si están en el mismo hemisferio, se restan. Entonces usted resta 36, 36, menos 33, 37, y lo medió. No, porque lo tiene en grado. Entonces, ¿cómo lo transforma a minutos? Lo multiplica por 60 y le van a quedar 179, 9. Conforme. Pero del gráfico usted deduce si va para el norte o va para el sur. Como la latitud de llegada es más chica, entonces quiere decir que se va acercando al Ecuador. Por lo tanto, la dirección, ¿no es cierto?, para ir de A a B es hacia el norte. Eso significa hacia el norte. Tengo que navegar hacia el norte, conforme. Después, teniendo las dos latitudes, nuevamente, ¿no es cierto?, la suma la divide por 2 y ahí sí que saca la latitud media. En esa latitud va a medir la distancia entre los meridianos. En ese paralelo va a medir la distancia entre meridiano salida y llegada. Conforme. Después, como tenemos dos longitudes, podemos calcular la distancia que hay entre este meridiano y este otro meridiano en el Ecuador. Solo en el Ecuador, nada más que en el Ecuador, exclusivamente en el Ecuador. ¿Cómo? Sacando la diferencia de longitud y expresándola en minutos, porque como el Ecuador es un círculo máximo, cada minuto es una milla de distancia. Conforme. Pero ¿cómo lo hago? Como lo dijimos de las primeras clases, para sacar una diferencia de longitud hay que analizar. Si están en el mismo hemisferio, se restan, y si están en el distinto hemisferio, se suman. Pero
Si la suma da más de 180, se resta de 360. De 360 y se le cambia el signo. ¿Por qué? Porque quiere decir que se va a ir por el otro lado del planeta. En vez de irse por el este, se va a ir por el oeste. O en vez de irse por el oeste, se va a ir por el este. Eso significa cambiar el signo. Entonces, cuando usted lo resta de 360, es porque se está dando la vuelta y yéndose por el lado más corto, conforme. Entonces, aquí no es necesario porque la diferencia dio un valor absoluto menor de 180 y por lo tanto, ¿no es cierto?, no hay problema. Bien, entonces el resultado lo multiplica por 60 y tiene la distancia que hay en el ecuador entre esos dos meridianos. Pero usted no quiere la distancia en el ecuador, quiere la distancia aquí, en este paralelo. Entonces, para saber la distancia en este paralelo, el resultado, o sea, esto lo tiene que achicar. ¿Por qué? Porque la distancia entre paralelos medidos a lo largo de un paralelo que no sea el ecuador es menor que en el ecuador, hasta que es cero en los polos. Entonces, para eso, para achicar esto, tiene que multiplicarlo por el coseno de la latitud. Entonces lo multiplica por el coseno de la latitud y le da 278,2 millas. Esa es la distancia que hay entre el meridiano de Concepción y el meridiano de la isla Robinson Crusoe. Conforme, ¿dónde lo mide? En este paralelo. Bueno, pero resulta que ya tiene la diferencia de latitud y tiene el apartamiento. Entonces, ¿podría calcular la distancia? La respuesta es afirmativa. ¿Cómo? Muy simple, pues aplicando Pitágoras. Entonces, distancia, dice esto al cuadrado más esto al cuadrado, x raíz de answer x, y le queda 330,8. ¿Quiere hacer la prueba? ¿Tiene la calculadora en la mano? Esto se hace en un minuto en la calculadora. 36 menos 33,37 x por 60, x, y anota 179. Y después ve el signo. El signo es norte. Conforme, porque para ir del continente a la isla tiene que ir para el norte y tiene que ir para el poniente, o sea, al oeste. Por eso que la diferencia de longitud le dio al oeste. Después, esa diferencia de latitud la almacena en la memoria A. Guárdenla en la memoria A. Póngale 179, Chief STO A. Conforme. Después, ¿no es cierto?, usted quiere el apartamiento, pero antes del apartamiento tiene que sacar la diferencia de longitud, o sea, la distancia que hay en el ecuador entre este meridiano y este meridiano. Conforme, que es mucho más que aquí, conforme. Entonces, resta 78,50 menos 73,10, x por 60, y le va a quedar la distancia que hay entre los dos meridianos del ecuador, pero lo multiplica por el coseno de 35,1 y chi STO bravo. Entonces, esto le queda en la memoria bravo y esto le queda en la memoria alfa. Entonces le coloca alfa a al cuadrado más alfa b al cuadrado, x raíz de answer x, y listo, 330,8. Conforme. Y ya tiene la distancia, no sé, que tiene la mitad de los puntos. Bueno, si la pregunta son nada más que el rumbo y la distancia, sí, tendría la mitad de los puntos, pero bueno. Entonces después viene a calcular el rumbo. Por supuesto que aquí, desde el mismo gráfico, se puede deducir que SR es el valor absoluto del apartamiento dividido el valor absoluto de la diferencia de latitud. X, shiftan, answer, X, y le queda la famosa R. Entonces calcula R y lo anota con 5 decimales. 1, 2, 3, 4, 5. Pero lo puede después reducir a 1, a un decimal. Y le queda que el R es 57,2. Conforme. Lo pone como respuesta, 0 puntos. Es que yo lo tenía bueno. No, ¿cómo va a tener bueno 57,2? Porque si navega 57,2 a partir de la Bahía de Concepción, se va en Tomé. Claro. Y hasta ahí nomás llega su viaje. Y contamina toda la Bahía de Concepción ahí con petróleo. Aquí, en fin. Entonces, lo traduce. Es del norte al oeste.
conforme, Northwest, y le queda 302.75812, y lo que anota en el papel es 302,8. Entre paréntesis, me sorprendió que hay no pocos estudiantes que no leen las instrucciones, otros que a lo mejor las leen y no las cumplen. En fin, a lo mejor otros no saben leer, cosa que no me extrañaría, ¿no es cierto?, que ya lleguen a esta altura copiándolo más. En fin, pero en fin, a lo que voy a lo siguiente, que no se cumplen las instrucciones, y a pesar de todo lo que hemos insistido, todavía siguen algunos anotando latitudes de 562 grados, 32 segundos. Miren los disparates que ponen. Entonces eso está malo. Sí, hay que ser respetuoso de las normas. Otros que dale con poner latitudes con signo menos. No, señor. En navegación usted no puede llegar a cambiar el mundo. Todos los mensajes que se transmiten entre buque y estaciones costeras, o entre buque y buque, las posiciones se dan en grados, minutos, con una décima y una letra, un sufijo, que puede ser norte o sur, este o west. Y digo west porque, por no decir oeste. ¿Por qué? Porque no se le pone O, sino que se le pone W, west. Entonces, esa es una norma. Imagínese que usted se embarca, ¿no es cierto?, y empieza a hablar por radio de latitud menos 23 grados, nada que ver. Bueno, ¿para qué le digo menos 23? Porque menos mal que no dijo menos 742. Ahí sí van a pensar que está loco, porque tonto no creo que lo hayan dejado embarcarse. En fin. Entonces, no puede llegar a cambiar las normas, y las normas son para respetarlas. Si bien es cierto que ahora se respetan poco las normas, no es menos cierto que en el mar todavía se respetan, y en los países ajenos también se respetan. Bueno, que esa como seguir repitiéndose ya, pero el hecho es que ya no voy a ser benevolente, no, si no cumple las normas, 0 puntos. Así que les recomiendo leer las instrucciones y cumplirlas, que es lo más importante. Bien, entonces el rumbo lo anota usted en el sentido que quiere el reloj de 0 a 360. ¿Cómo lo hizo? 360 menos ANSE. Claro, porque los dos suman 360, entonces la mansa ecuación. R más rumbo igual 360, y despeja el rumbo. ¿Cómo? Restándole los 360 el R. Ahí le quedó. Bueno, esa ecuación me imagino que no ofrece mayores dificultades, pero en fin. Entonces llegó a estos resultados. Distancia, el R con 5 decimales, y el rumbo 302.8 o 302, esto es matemática y esto es navegación. Conforme. Entonces la distancia navegada, si le dicen cuando faltan 80 millas, ahora este mismo triangulito, imagínese que le faltan 80 millas, o sea, viene por aquí. Entonces, ¿cuánto será la distancia navegada? La distancia total menos las 80. La distancia total menos las 80. Quiere decir que ya navegó 250,8. Entonces, imagínese que aquí hay 250,8. El R tiene que ser el mismo, porque se mantiene durante todo el viaje. Entonces, conoce dos elementos de un triángulo rectángulo. ¿Puede calcular los otros? Afirmativa, porque con el ángulo recto de hipotenusa y este ángulo, usted puede calcular esto y esto. Entonces, ¿cómo saca la diferencia entre el lugar de salida y este punto, ¿no es cierto?, que es cuando le faltan 80 millas? El punto de llegada ahora está por acá, ¿verdad? Pero sí conoce esta distancia, esta, y conoce este R. Entonces, puede calcular. Sí, si cateto ya sé cuál hipotenusa por coseno, hipotenusa por seno. Ahora, esto va a decir calcular la latitud de X en este caso en vez de B, o sea, el punto cuando faltan 80 millas, acercándose al Ecuador, esto se va achicando. Se va achicando. Avos, 60 avos. ¿Por qué? Porque esto dio 60 le da grados, y esto que está aquí son grados. Eso es una manera de expresar los grados. Conforme.
Es una manera de expresar los grados, pero todo esto son grados. Este es el caballero, esto ya como bien dice el apellido, pero la persona es esta, el grado, conforme. Entonces descubrió que la latitud es la diferencia de latitud, lo dividió en 60, 8 más de un grado, y la restó de A. Aquí sale suma, ¿por qué? Porque esto tenía signo menos, esto era positivo, ¿no es cierto? Esto es positivo, que va para el norte, pero resulta que esto es negativo porque está en el hemisferio sur. Entonces por eso que le sumó la latitud de A, pero respetando el signo, y le quedan 3420,3, porque si lo hubiera sumado sin respetar el signo se le agranda y se le tiene que achicar. ¿Alguna duda hasta ahí? Ya, entonces está en condiciones de hacer todos los ejercicios, eso de la planilla, que si mal no recuerdo, no sé qué número era, pero en fin, creo que era el 10, no sé, no voy a repetir, pero hay una guía de ejercicios con 10 ejercicios de esto, pero lo importante, como le digo, no es transformarse en una máquina para saber resolverlo, no, lo importante es saber quién es lo que está haciendo, entonces preferible que haga uno bien hecho, que no los 10, ¿no es cierto?, aunque llegue bien al resultado, pero sin saber lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque si usted se transforma en una máquina, entonces en un mes más no se va a acordar de nada. Pero si sabe lo que está haciendo, entonces podrán pasar décadas y va a seguir, que hace 20 años que no resuelvo este problema, pero pensemos, claro, pensando se resuelven todos los problemas, entonces ahí deduce y va descubriendo conforme, entonces logra resolver el problema, pero como digo, se transforma en una máquina, por supuesto que en un mes ya no va a servir para nada, todo perdido el tiempo, ¿no? Después, no habíamos terminado, no, ya llegamos a la latitud de X, pero me falta la longitud. Entonces, conozco la latitud media. No la conozco, pero la calculo fácilmente, porque esta, ¿no es cierto?, le sumo esta que acabo de descubrir, y una vez que la tengo sumada, la divido en 2 y me queda la latitud media. Entonces, ahora, conociendo la latitud media, aquí hay dos maneras de hacerlo. Para sacar el apartamiento podría hacerlo por el seno, cateto opuesto igual hipotenusa por seno. Si usted multiplica la distancia, o sea, esta distancia navegada que está aquí por el seno de R, que es este número que está acá, y este número, le va a dar lo mismo, ¿no es cierto?, que si multiplica esto por la tangente de esto, pasa a cateto opuesto. ¿Por qué? Porque cateto opuesto marcado cateto adyacente igual tangente. Pero cateto opuesto igual hipotenusa por seno, conforme. De la cualquiera de las dos maneras que lo haga, correcto. Siempre que lo haga bien, por supuesto. Y llegó al conocimiento del apartamiento, o sea, la distancia que hay entre el meridiano de salida de Concepción y el meridiano de X, cuando le faltan 80 millas. Ya sabe la distancia que tiene que navegar al oeste. Y además conoce el paralelo en el cual los tiene que navegar. Entonces, saca la distancia que hay en el ecuador, que tiene que ser mayor. Entonces, esto lo tiene que agrandar, y para agrandarlo lo divide en el coseno de la latitud media, de 35,5, conforme, y le da 259,0 minutos de diferencia de longitud al oeste de A. Pero como tiene la longitud de A, ¿no es cierto?, esta la tiene que agrandar porque va hacia el oeste, se va alejando de Greenwich, entonces la tiene que agrandar en 259,60. Entonces le quedan 77,29,0. ¿Clarísimo? Qué bueno que no hayan duda. Bien. Entonces, vamos al cálculo del viento. Este problema también es importante que lo entienda y lo sepa resolver. ¿Por qué? Porque a bordo cada hora y a la hora tiene que estar, bueno, ahora hay buques que traen un anemómetro que le transforma automáticamente el viento relativo en viento verdadero. Pero, bueno, no creo que haya muchos buques de eso, y si es que lo están haciendo,
es porque ligerito les va a fallar el sistema, hay que hacerlo a mano, igual que antes, claro, igual como se ha hecho siempre. Entonces, definiciones. Viento verdadero es aquel que se siente cuando el buque está detenido. Entonces, si usted mide el viento desde el norte geográfico, en el sentido de que giran los punteros de reloj de 360 con el buque amarrado, va a obtener el viento verdadero, o si está a gira también, conforme. La intensidad va a ser la misma. Y la dirección, bueno, es cuestión de ver, no con respecto a la proa, si está a la gira, por supuesto que el viento lo va a tener por delante. Y viento relativo y viento aparente. Si usted se fija, dice tal como se siente con el buque en movimiento, tal como se siente con el buque, o sea que es lo mismo. No. ¿Cuál es la diferencia? La intensidad es la misma, eso no se discute del viento relativo, pero la dirección, todo lo relativo, siempre que le hablan de relativo es porque lo está midiendo con respecto a la proa, o sea, al rumbo. Y cuando le dicen aparente es cuando lo está midiendo con respecto al norte, pero la intensidad del viento relativo y el viento aparente es la misma. Entonces, lo primero que tiene que hacer cada vez que usted vaya a resolver un problema de viento es transformar el viento relativo en aparente. Viento relativo en aparente. También hay anemómetros que dan el viento aparente. Claro, pero tiene que estar con conexión al giro compás. Y si falla el giro, hasta ahí nomás llegó. Entonces, igual tiene que saberlo. Ahora, ¿cómo transforma el viento relativo en aparente? Muy simple. Al relativo le suma el rumbo y le queda el aparente. La intensidad es la misma. Así de simple, sí. Entonces, repito, ¿cómo tiene viento aparente? Sumando el rumbo más la dirección del viento relativo y le queda el viento aparente. ¿Y qué pasa si me da más de 360? ¿Qué pasa si le da más de 360? ¿Se cortan las venas? ¿Pide el retiro? No. ¿Qué es lo que hace? ¿Quién me puede decir? Se le ¿Me resta escuchan? ¿Cómo? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ah, ya. Conforme creí que nadie me escuchaba, porque ¿cómo se calcula el viento aparente? ¿Qué pasó? Se me cortó de nuevo el audio. ¿Alguien me escucha? Claro, se pasa por estar con la cámara seguramente. ¿Cuál fue su pregunta, profesor? Disculpe. Esperen, se voy a cortar la cámara porque a lo mejor por eso que se me cae el audio. La pregunta es, ¿cómo transforma el viento relativo en aparente? Porque este es vital para hacer los cálculos. Este no sirve para hacer los cálculos, este sí. Entonces, si le dan este, ¿cómo lo transforma en este otro? ¿Le cambia la intensidad? Sumando el rumbo con la dirección del viento relativo. Correcto, muy bien, menos mal que hay uno que está despierto. Ya, buque detenido. Entonces, ahí está el viento verdadero y el relativo es del 000, pero el aparente es del 090, conforme. Buque navegando al rumbo 090, ahora zarpó, entonces va navegando. Ese es el rumbo y velocidad, pero el viento ya no lo tiene por la proa, el viento está por acá. Ese es el viento aparente. Él dice, no, si el viento está por la mura de babor, y mira el humo, no es que el humo va para allá, claro, pues entonces para allá está el viento, pero el buque ahora está en movimiento. Entonces, ¿no es cierto? Este es el vector que representa la dirección e intensidad del viento aparente, y este es el viento verdadero. Entonces, él tenía el viento verdadero por la cuadra de estribor, por la cuadra de babor, perdón, por la cuadra de babor. Pero cuando él estaba aquí, echó una bocanada de humo. Después de una hora, esa bocanada va a estar aquí. ¿Sí o no? ¿Sí o no?
No me quedé sin audio. ¿Alguien me escucha? Sí, profe. Ya. Que bueno, por lo menos si uno escucha, yo creo que el resto debe haber sido tomar desayuno y dejó la grabación, no sé. En fin, ya veremos el próximo lunes cómo les va. Puede ser que vean la grabación si quieren y la escuchen. Repito, si usted larga una bocanada de humo o suelta un globo en esta posición, después de una hora ese globo va a estar acá. ¿Sí o no? Va a ir variando. No, no hay variando. Es decir, con respecto al aire, el aire completo se le va a mover y el globo va a estar aquí después de una hora porque el viento está del norte, ¿o no? Usted venía navegando, cuando le pasó por aquí, soltó un globo, tiró un globo para arriba. ¿Qué le pasó a ese globo? ¿Se va a quedar ahí? ¿Va a seguir navegando con el buque? No, si el viento está por acá, el globo se lo va a llevar el viento y después de una hora el viento va a estar acá, ¿sí o no? El globo va a estar aquí, porque esto Sí, ahora sí representa la entiendo. distancia conforme. Si después de media hora de haber lanzado este globo, el buque va a venir por aquí, entonces lanza otro globo. ¿Qué le va a pasar a ese globo? ¿Se va a quedar ahí? No. ¿Va a seguir con el buque? No. ¿Qué le va a pasar entonces? Se lo va a llevar el viento. Entonces, después de media hora, el globo va a estar aquí. Sí. Y si después de 60 minutos, o sea, una hora, usted lanza un globo, ese globo va a estar recién arriba del buque. Claro, se lo acaba de soltar. Está arriba del buque todavía. O sea, el viento no se lo llevó para ninguna parte. Entonces, el humo sigue esta dirección, la dirección del viento aparente. ¿Entiende eso o no? De mi Sí, punto profe. sí, no sé lo otro. ¿Cómo? No entendí. Parece que hablaron dos juntos. ¿Entiende? De mi punto sí había dicho, pero no sé cómo lo... Bien. Ahora, imagínese, ¿no es cierto? Imagínese que usted empieza a disminuir la velocidad. Este se mantiene, pues el viento está del norte. A medida que disminuye la velocidad, este vector, ¿no es cierto?, se le empieza a venir para acá. ¿Por qué? Porque el vector de la velocidad se va a ir achicando. Este vector representa la velocidad. Supongamos que usted baja la velocidad a la mitad. Entonces, después de media hora, el buque va a estar aquí. Pero usted ya no va a sentir el buque por la mura, exactamente por el 0,45 relativo, abierto por babor, sino que lo va a empezar a sentir que se está acercando al verdadero. Este se le va a empezar a acercar, hasta que llega un momento en que usted para y por supuesto que el aparente va a coincidir con el verdadero. Y este, por supuesto que va a quedar igual a este otro. Si usted disminuye la velocidad, este se empieza a parecer a este otro, hasta que para y quedan iguales. Tanto es así, si usted toma una moto, se sube una moto, ¿no es cierto?, tiene el viento por el través de babor y la calle está para allá. Entonces, por supuesto que antes de partir, usted está sintiendo todo el viento por la oreja de la izquierda, ¿sí o no? ¿Sí Sí, o profe. no? Conforme. Pero parte despacito. Y a medida que empieza a acelerar, va sintiendo que el viento se le va para adelante, se le va para adelante, hasta que cuando va a 100 kilómetros por hora, ya el viento lo está sintiendo prácticamente por la nariz, ¿sí o no? Sí, Entonces, el viento aparente, ¿no es cierto?, a medida que usted disminuye la velocidad, se va pareciendo al verdadero, hasta que quede igual que el verdadero cuando la velocidad llega a cero. Entonces, el triángulo de velocidades representa distancias navegadas en una hora. Viento verdadero del 000. Viento verdadero. Se mide de dónde viene, pero se trabaja siempre, se trabaja siempre hacia dónde va. Igual que la corriente hacia dónde va. El viento se trabaja hacia dónde va, pero se mide de dónde viene. Normalmente el viento verdadero se mide de 0 a 360, pero también desde algún punto cardinal. Puede ser del noroeste, del este, noroeste, 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 noreste, sureste, sur al este, sureste, surwest, 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 norwest, norwest, norwest o norte, conforme.
Bien. La intensidad se trabaja siempre en nudos, pero en el bitácora se anota en fuerza de la escala Beaufort. Se mide de dónde viene, dale con la cuestión, pero se trabaja siempre hacia dónde va, el aparente. La dirección se mide desde el norte verdadero. Si la dirección se da en relativo, se le debe sumar el rumbo para transformarlo en verdadera, o sea, en aparente. Viento aparente. Teniendo la dirección del viento aparente en verdadero respecto al norte, se le suma o resta 180 para indicar la dirección hacia dónde va, o sea, la dirección recíproca. Si viene del norte, va para el sur. Si viene del sur, va para el norte. Si viene del este, va para el oeste, etc. Esa dirección se dibuja a continuación del vector que representa el rumbo y la velocidad verdadera del buque. El buque tiene un viento relativo por la mura de estribor. El rumbo es 0,45 más la dirección del viento relativo es la dirección del viento aparente, o sea, 0,90. Se trabaja al 270. Repito, el buque tiene un viento relativo por la mura de estribor. Si lo tiene relativo por la mura de estribor, quiere decir que está al 0,45 relativo, pero lo vamos a trabajar en verdadero. Entonces hay que ponerle rumbo más viento relativo. El rumbo era 45, más 45 da 90. Entonces el viento aparente está del 90, pero se trabaja al 270. Conforme. ¿Entiende eso? ¿Lo puede repetir, profe? Sí. En el fondo lo que le estoy diciendo es que la dirección del viento aparente es igual al rumbo más la dirección del viento relativo. Entonces aquí el buque va al 0,45 verdadero rumbo, pero el viento lo tiene de 0,45 relativo. Entonces el viento aparente está del 0,90, pero se trabaja al 270, porque si viene del 0,90 va al 270, conforme. Ahí va el buque. Entonces ese es el vector que representa el rumbo y la velocidad verdadera. El vector, el triángulo este de velocidades son distancias recorridas en una hora, porque velocidad no es otra cosa que una distancia recorrida en una hora. Distancia. Perfecto. Entonces, eso es lo que le pasaría al buque en una hora. O sea, después de una hora, el buque está ahí. Pero tiene un viento verdadero, porque el verdadero, no sé, yo lo puse de rojo. Entonces, eso es lo que se movería un globo. Si suelta el globo aquí, ¿dónde va a estar el globo después de una hora? Va a estar acá. Entonces, eso es lo que tiene que descubrir para anotar en el bitácora. ¿Cuántas millas recorrió el globo en una hora? Esa es la velocidad del viento verdadero. Por supuesto que usted no dice al, sino que después lo va a traducir en del. No importa, no va a calcular hacia dónde va. Bien, entonces ahí lanzó el globo. El globo se le va a ir aparentemente para allá porque el viento relativo estaba para acá. O sea, si lanzó el globo después de una hora, el globo va a estar aquí. Es decir, hace una hora que lanzó el globo, después de 60 minutos el globo va a estar acá. Si lo lanzó hace 30 minutos, el globo va a estar aquí. Y si lo está lanzando en el minuto 60, el globo va a estar recién, bueno, todavía no ha alcanzado a bajar las manos, pero ya el globo va a estar en el aire, pero va a estar aquí mismo. Entonces, esa es la dirección del viento aparente, hacia dónde va, conforme. Entonces, tenemos este vector y tenemos este otro vector. Podemos calcular este con extrema facilidad. Entonces, viento aparente, el 0,90, conforme. Aquí le puse humo, todo ese humo de la chimenea, ahora está prohibido echar humo, sí. Pero en fin, hay algunos que falló el inyector y empiezan a echar humo con mano a la cabeza, pero en fin, el viento aparente. Entonces, como le digo, si lanzó una bocanada de humo aquí o un globo, después de una hora va a estar aquí. Este que lanzó aquí va a estar aquí, este que lanzó aquí va a estar aquí, y este va a estar recién saliendo por la chimenea. Entonces, el humo le va a quedar para allá.
rumbo 0,0 y 12 nudos, viento del 0,0 relativo y 12 nudos. Mire, ¿qué pasa si usted va con el viento en contra? No, aquí está en calma. Si está en calma, usted va a sentir un viento exactamente igual a la velocidad que lleva, de la misma dirección e intensidad. ¿Por qué? Porque si para, estos dos van a desaparecer. Ahora, aquí va echando humo, entonces el humo se le da para arriba. Eso es lo que quiere decir esta. Por eso que va con la columna de humo. Quiere decir que tiene un viento por la popa igual a la velocidad del buque. Entonces usted no siente el viento, no lo siente. Conforme rumbo de velocidad, viento aparente, pero se trabaja hacia dónde va. Entonces el viento verdadero, ¿no es cierto?, quiere decir que está por la cuadra de babor. Nuevamente, ¿no es cierto?, si usted imagina que va bajando la velocidad, entonces este vector se va pareciendo a este otro. Hasta cuando para, quedan iguales. Cómo se trabaja en una rueda de maniobra. Esto a bordo se hace gráficamente, pero usted lo puede hacer gráficamente con un simple transportador y una regla, nada más, no necesita compás, puro transportador y regla, si quiere, en fin. Entonces, dibuja el vector que representa el rumbo. Entre paréntesis, varios de los problemas que pusimos ahí, no sé si varios o uno o dos, se podían resolver gráficamente. Entonces, exactamente, y a la misma precisión, pero habrían andado cerca, hay una tolerancia, así que, y normalmente se resuelve en gráfico, pero si no lo sabe resolver gráfico, menos lo va a resolver en forma analítica, menos. O sea, no lo intente resolver en forma analítica si no es capaz de resolverlo en forma gráfica. Pero en fin, y es algo, seguir insistiendo, si hay algunos que no quieren hacer caso, porque ya no puedo entender que no puedan, sino que no estarían en la universidad si no pudieran. Pero no quieren, y insisten en no querer. Bueno, en fin, cada uno es el arquitecto de su destino. Entonces, aquí tiene el vector que representa el rumbo y la velocidad verdadera del buque. ¿Por qué insisto en verdadera? Porque lo verdadero es lo que es respecto a la Tierra. Normalmente cuando es verdadero no se dice nada. Por ejemplo, si usted le dice rumbo 050, que parece que es 10, 20, 30, 40, sí, rumbo 050, y no dice nada más, es porque está diciendo 050 respecto al meridiano geográfico, o sea, a la Tierra. Entonces, este ángulo vale 50. Si no dice nada es porque es verdadero, conforme. Entonces le dicen viento aparente. Aquí el viento aparente está del 090, pero usted lo dibuja al 270. Aquí le podrían decir viento relativo abierto 40, 10, 20, 30, 40 grados por la mura de estribor. Viento relativo abierto 40 grados por la mura. Entonces usted suma 40 más 50 y le da 90. Quiere decir que el viento aparente está del 090, pero se trabaja al 270. Viento aparente, conforme. Entonces ahí cierra el triángulo. Conforme. ¿Y cómo lo hace analíticamente? Usted dice, yo quiero ir, supongamos, de aquí para acá. Por supuesto que al resultado después voy a mantener la intensidad, pero voy a sumarle o restarle 180 a la dirección, porque si voy de aquí para allá, voy a sacar la dirección del viento hacia dónde va. Y tengo que anotarlo en el papel de a dónde viene. Entonces, si lo voy a sumar 180, está malo, muy malo, conforme. Entonces, tiene que sumarle o restarle 180, porque el viento se mide de a dónde viene, pero se trabaja hacia dónde va. Bien. Entonces usted dice, si quiero sacar la dirección y magnitud de este vector, entonces me voy de aquí para allá y de allá para acá. Entonces hago un cuadro de estima de la siguiente manera. Distancia, recorrida en una hora, 14 y 23. Dirección, 050, o sea, 14, 50 y 23 con 270.
Entonces sumo 14 cos. A ver, ¿quiere hacerlo? Tiene calculadora a mano, ¿no? ¿Tiene calculadora a mano? Deja que la voy a buscar. La va a buscar. Bueno, Ya aquí la tengo. después, ya, conforme, préndala. ¿La prendió? Sí. Porque hay algunos que trabajan media hora en calculadora y después se dan cuenta que está apagado. Y todo de nuevo. Pero en fin. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? 14 cos 50 más 23 cos 270. No le ponga exe, póngale shift STOA. Entonces le van a quedar 8,999. Conforme. ¿Le quedó eso o no? Ni chu ni mu, no Sí, está haciendo nada. perfecto. Bueno, conforme. Ahora coloque 14 sen 50 más 23 sen 270. Shift STO bravo. Y le queda menos 12,275, etcétera. ¿Le quedó eso? Sí. Conforme. Ahora borre y coloca alfa A al cuadrado más alfa bravo al cuadrado, exe, raíz de answer, exe, y le quedan 15,2. ¿Sí o no? Me atrasé un poquito. ¿Guardó la A y la B? Profe, Dígame. ¿podría repetir el procedimiento? Conforme. Borre todo. ¿Ya? Sí, profe. Coloque 14 cos 50 más 23 cos 270. Shift STOA. Listo. ¿Cuánto le quedó? Con un decimal nomás. 278,99. Naki, pues córtela, pues. Bueno, si no quiere hacer caso, bueno, sigo. Entonces, tiene las memorias A y B guardadas. Ahora, usted para saber la distancia recorrida en una hora del viento verdadero le coloca alfa A al cuadrado más alfa bravo al cuadrado, exe, raíz de answer, exe, y le quedan 15,2. Conforme. Entonces ahora 2 shiftan, abre paréntesis, alfa bravo, dividido por abre paréntesis, alfa A más alfa C, cierra dos paréntesis, x, y le queda menos 53,8 más 360, y descubre que el viento viene, es decir, va al 306,2. 306,2. Profe, entonces sería alfa A más alfa A al cuadrado, ¿cierto? No, O corte más B. nada. ¿Has escuchado hablar de Pitágoras? Sí, pues, obvio. Bueno, entonces, alfa A al cuadrado más alfa bravo al cuadrado, exe, raíz de answer, exe. Conforme. Sí. Ya. Y ahí le salió la intensidad de la corriente. Y para sacar la dirección,
el apartamiento, cateto opuesto, partido por cateto adyacente, en valores absolutos, le da la tangente del ángulo. Y por supuesto que el ángulo ahí del gráfico se ve fácilmente que es entre el norte y el oeste, o sea, entre el norte y el oeste, conforme. Y si lo resta de 360 y le queda entre de 0 a 360, pero eso es hacia dónde va. Después el resultado le resta 180 y le queda a dónde viene. Estas son reglas nomás que hay que tener presente cuando resuelve problemas. Bien, vamos a hacer algunos ejercicios para los que le interese. El resto no, si sigue tomando desayuno nomás, sigue tomando desayuno nomás. Próximo lunes vaya a tomar desayuno después, a ver si le focase el tiempo, no sé. Entonces, calcular la dirección e intensidad del viento verdadero, dado rumbo y velocidad verdadera del buque, 292 y 16,2 nudos. Dirección e intensidad del viento relativo, 324 y 30 nudos. 30 conforme. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Lo primero que tiene que hacer siempre es lo que hicimos delante, transformar el viento relativo, la dirección del viento relativo en viento aparente. Entonces, ¿cómo lo hacía? Sumando el rumbo más el viento relativo, o sea, 292 más 324. Lo suma. 2 y 4, 6, 9 y 4, 6, 9 y 2, 11. 3 y 3, 6, lo resta de 360 y le queda del 256, ¿sí o no? ¿Me está siguiendo o no? ¿Alguien me sigue? O terminamos la clase, no sé, y lo voy por pasar esta materia porque ya lo expliqué una vez ya. ¿A alguien le interesa? Yo lo estoy siguiendo, profe. Ya, conforme. Menos mal que hay uno, y por uno vale la pena. ¿Está de acuerdo con el 256? Sí. Bien. Pero eso es del, y se trabaja hacia dónde va. Entonces tiene que restarle 180. Si le hubiera dado menos de 180 la suma, le suma 180, pero como le dio más, le resta 180. Y si viene del 256, quiere decir que va al 076, ¿sí o no? Sí. Conforme. Entonces, ahora puede dibujar el vector del rumbo y velocidad verdaderos. 292 y 16,2. Entonces mide un ángulo en un papel cuadriculado de 292 grados y 16,2 centímetros mucho. Entonces, estamos hablando de 30 nudos, tiene que dividirlo por 3 por lo menos. Ya póngale dividido en 5 ya. Usa una escala de 5 a 1. Entonces, 5 en 16, 3,2. Entonces, estos serían 3,2 al 292. Pero en fin, 292, 16,2. Representa eso. Y el viento lo tiene al 0,76. Entonces, este ángulo son 76 grados. Ese ángulo son 76 grados. Y la magnitud de esto son 30 nudos. O sea, eso vale 30 nudos al 276. Entonces, ¿cuál será el vector que representa la dirección del viento verdadero? Une este con este. Ese es el viento verdadero. Aquí se nota que está al noreste. Al noreste. Y la magnitud, bueno, es esa. Gráficamente lo puede hacer así, lo tiene que hacer así, pero a eso le tiene que después sumar 180 al 19 para saber de dónde viene, porque si me lo dice que el viento es al 19,4, está malo, pero es que lo tenía bueno. ¿Cómo va a estar bueno si se equivocó en 180 grados? Ah, pero es que me faltó restarle 180, qué pena. Claro, pues usted anota en el bitácora, ¿no es cierto? El bitácora electrónico tiene que necesitar la autorización de la compañía para corregirlo después. Pero después siempre se resta o se le puede ir variando, sumando o algo. No sé, no le entendí la pregunta. Siempre se resta los 180 o se le puede sumar también. Mire, en este caso, que esa dirección está entre 0 y 180, para encontrar la recíproca tiene que sumarle 180, ¿sí o no? Sí. Sí, pero si la dirección fuera mayor de 180 y menor de 270,
mayor se le restan. ¿Entiende? Sí. Conforme. Ahora, si lo quiere hacer exactamente para asegurarse una buena nota, entonces lo hace por cuadro de estima. Usted dice, voy de aquí para allá, entonces me voy para allá y después me voy para acá. Entonces coloco 16,2 al 292 y 30 al 76. Entonces saca la diferencia de latitud, saca el apartamiento, saca la raíz cuadrada de los cuadrados, Pitágoras, después saca la dirección al el valor absoluto de lo divide en el valor absoluto de este 8 y le da 46 al 046,6. Pero si es al, le tiene que sumar 180 y le quedan 226,6. ¿De acuerdo o no? Y eso es todo. ¿Cuánto nos demoramos en hacer un cálculo de viento? 1 minuto. ¡1 minuto! O sea que podríamos hacer 120 en la prueba. No, 9, no son 2 horas, 1 hora y media. O sea, 90 minutos, alcanzamos a hacer 90 ejercicios de esto. ¿Entendió o no? ¿Tiene alguna duda respecto a este ejercicio? Bien, pues hagamos no, pero veamos con otros ejercicios también. Pues. Para transformarse en una máquina, hacer ejercicio y no tener que pensar. ¿Eso es lo que quiere? No, pero para estar claro y hacerlo rápido, que fluya. Bien, conforme. Aquí, calcular la dirección e intensidad del viento verdadero, rumbo y velocidad verdadera del buque, 281, 13 nudos, dirección e intensidad del viento relativo, 3, 2, 5 y 27. ¿Qué es lo primero que va a hacer? A ver, vaya diciéndome. ¿Qué? No cómo. ¿Qué? Tomar los apuntes, que sería el rumbo verdadero y el viento relativo. No lo entendí al principio. ¿Qué me dijo? ¿Tomar los apuntes? Sí, pues tomar la información más importante. No. Lo primero que tiene que hacer es calcular la dirección del viento aparente. O sea, transformar la dirección del viento relativo en dirección del viento aparente. Las intensidades son las mismas. La dirección del viento aparente se obtiene sumando el rumbo más la dirección del viento relativo. Entonces, 281 más 325 y se pasó de 360. Le resta de 360 y descubre que el viento aparente es del 273 y 27 nudos. Ya tiene la dirección del viento aparente, del 273, pero no se trabaja de a dónde viene, se trabaja hacia dónde va. Entonces, ¿cómo saca la recíproca? ¿Cómo calcula la recíproca del 273? ¿Le suma 180 o le resta 180? Le resto. Conforme. ¿Y cómo antes se la sumó y ahora se la resta? ¿Por qué? No, porque ahí tenía la duda, pero ahora que verlo. Qué win. Ya. Conforme. Entonces, si a 273 le resta 180, le quedan 093. El viento aparente es al 093 de 27 nudos. Y el rumbo del buque es 13 nudos al 281. Entonces, al 281 y 13 nudos. Ahí está el vector que representa la dirección y distancia recorrida en 1 hora por el buque. Conforme. Y el otro lo va a dibujar de aquí para allá o de aquí para allá. ¿De aquí para allá o de acá para allá? ¿De aquí o de acá? ¿Alguien me escucha? ¿De acá para allá o no? ¿De aquí para allá o de acá para allá? ¿Aquí o acá? La segunda opción, ¿o no? ¿De aquí? No, de acá. ¿Sí o no? No. La N con la O, no. De ¿Cómo se aquí para reconoce? allá. ¿Cómo se va a reconocer? Por lo que le estaba explicando toda la mañana. Porque no es con respecto a la tierra, es con respecto al buque. Si es con respecto al buque, es de aquí. Si fuera con respecto a la tierra, como el verdadero, es de acá.
El verdadero del buque y el verdadero del viento son de acá, pero este es desde aquí para allá, conforme. Ahí puso los 27 nudos al 093. Entonces, ¿cómo calcula ahora el verdadero? De acá para allá. Así. ¿Cómo lo hace para hacerlo exactamente? Se tiene que ir de aquí para allá. ¿Y cómo lo hace? Me voy de aquí para allá, de aquí para acá. Y al resultado le cambio 180 grados la dirección y me queda de a dónde viene el viento. Conforme. Entonces, para eso hace un cuadro de estima. 13,2, eran 13,2, no importa, al 281. Y 27 al 093. Conforme. Saca la diferencia de latitud, saca el apartamiento, saca la intensidad, Pitágoras, saca la dirección y al y del. Este es el resultado final. Viento del 265.7 a 14,2 nudos. Conforme. Sí, ahí estoy tomando apuntes, profe. ¿Cómo tomando apuntes si esto queda grabado? No, pero igual. Hágalo. 8, ya, este sí que será el último ya. ¿Qué es lo primero que va a hacer? ¿Qué? No cómo, ¿qué? Dirección del viento aparente sería el rumbo más viento relativo. Conforme. Ya, conforme, ahí me dijo el qué y el cómo. Entonces, lo primero que va a hacer es calcular la dirección del viento aparente. ¿Cómo? Sumando el rumbo más la dirección del viento relativo. Y eso le da la dirección del viento aparente, pero hacia dónde va. ¿Cómo calcula ahora hacia dónde viene? ¿Le suma o le resta 180? O ninguna de las dos cosas. Se le suma. ¿Ah? Se le suma, muy bien. Entonces, quiere decir que el viento aparente está al 322, conforme, y de 24 nudos. Entonces, los 117 y 119 están aquí. Usted va al 117. ¿Qué va a hacer con el 24 al 322? El 322 lo dibuja de aquí o de allá. ¿De dónde? ¿De dónde? El vector del viento aparente. Los 24 nudos al 322. El 322 queda para allá. Sí. Los dibuja de aquí o de acá. De aquí o de acá. De la parte de adelante, la punta, ¿o no? De dos puntas, no entiendo. No O sea, de la flecha, de la punta de la flecha. De aquí. Perdón, Sí. había dicho de aquí o de acá. Entonces, de acá. Perfecto. Veo que nos estamos entendiendo. Entonces, de ahí dibuja la dirección e intensidad del viento aparente hacia dónde va. Va al 322 de 24 nudos. Entonces, ahora cierra el triángulo. Y ahí mide la dirección del viento verdadero, del 357 de 15,8 nudos, conforme. Y si lo quiere hacer analíticamente, tiene que ir de aquí para allá y de allá para acá. Entonces le quedan 11,9 al 117 y 24 al 323, conforme. Entonces saca la diferencia de latitud, saca el apartamiento, aplica Pitágoras y le sale la intensidad. Después saca la dirección hacia dónde va, al. Pero no vaya a anotar eso en el papel porque está malo. Tiene que anotarlo del. ¿Cómo lo transforma esto? Le suma 180, le resta 180, le resta 180, por supuesto. Conforme. ¿Había visto algo más fácil? Sí, ahí vamos entendiendo. Y el último. Calcular la dirección de viento verdadero, dado rumbo y velocidad verdaderas del buque. 337 y 12,2. Dirección de intensidad del viento relativo. 032 y 19 nudos, conforme. Entonces, ¿qué es lo primero que va a hacer? Rumbo más viento relativo. No, ese es el cómo. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Va a aplicar Pitágoras? No, eso es qué va a hacer, pero ¿para qué? ¿Qué?
qué. Si no sabe el qué, quiere decir que no sabe lo que está haciendo como máquina, ¿no? Sí, claro, ya debe haber un software para calcular esta cuestión, pues es re fácil hacer un software, pero el software sale mucho más barato que estarle pagando lo que se le paga a un tercer piloto. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Bueno, por última vez le repito, calcular la dirección e intensidad del viento aparente. Entonces, ¿cómo? Sumando el rumbo más la dirección del viento relativo. Y enseguida, ¿no es cierto?, le suma 180 para transformarlo en al, dirección, del al, conforme. Ya tiene dirección e intensidad del viento aparente y tiene rumbo y velocidad del buque, 337 y 12,2. Este es el vector que representa el rumbo y la velocidad del buque. El vector del viento aparente de 19 nudos al 189 lo dibuja desde aquí o desde acá, al 189 que va para allá. Lo hace aquí o acá. Aquí o acá. De atrás, ¿o no? ¿De qué? De la parte de atrás, ¿A esta es la parte de atrás? sí, No, señor. de Toda la la punta. mañana Sí. no le veo la gracia, porque le he hecho clase a pilotos regionales y le aseguro que me ha costado mucho menos hacerlo entender. Pero en fin, por lo menos le ponen empeño aquí. Parece que Es hay una. que aquí online cuesta más que presencial, po. ¿Cree usted? Sí, y aparte si que no hay o sea, una buena forma de enseñar, aún más difícil. Ah, o sea que estamos enseñando mal, dice usted. ¿Eso me quiere decir? Por eso Si que yo usted cree, no, yo creo que no hay nunca en la historia del planeta se había explicado tan detalladamente y tan bien el cálculo del viento. Nunca, nunca, nunca. preguntémosle a los compañeros si es que lograron entender algo por lo menos. Pero si no están en la clase, pues ¿cómo van a entender? Se fueron a tomar desayuno. ¿Y por qué no opinan? Porque no están en línea, pues. Dejaron la máquina conectada para que se grabe y después dice voy a leerlo. Mientras tanto voy a seguir durmiendo. O voy a ir a tomar Mm, desayuno. ¿Qué quiere que le diga? No Con esa clase de necesariamente, alumnos, no, pues usted porque es el único que hay está en la algunos sala, porque que he es que preguntado varias veces, no sé si quién me escucha y usted es el único que me escucha, así que le estoy haciendo clase a usted, ¿no? hay por lo menos otro que lo escucha todo cortado, hombre. Es la dificultad de poder estar. Yo también toman apuntes, pero la forma en que es con los chiquillos, con los alumnos, es lo que le da lata a la hora de enseñar. La lata a la hora de enseñar, pues si el que está enseñando soy yo, no entiendo nada de lo que me está tratando de decir. O sea, que habla muy golpeado, que es muy fuerte a la hora de que alguien se equivoca, lo reta gravemente, como si fuese, no sé, po. Gravemente, Sí, pues fuerte, así gravemente. como, no, no, Ay, por Dios, no se sí le o puede no. decir que no a los niños, no se les puede decir que no. No le Es puedo que es una preguntar sí o forma no. didáctica de enseñar, po. Ya, conforme. Entonces, no perdamos más el tiempo en de cera y vamos al grano. Entonces, aquí tenemos nuevamente el triángulo de velocidades que tengo que calcular el rojo. Y para eso tengo que calcular cuánto es la dirección y distancia desde aquí hasta acá. Entonces, para eso me voy para allá y me vengo para acá. Perfecto. Entonces navego 12,2 millas al 337 y navego virtualmente 19 millas al 189. Entonces sumo los productos de la distancia por el coseno de los rumbos, me da la diferencia de latitud. Sumo la distancia por el producto de los senos del rumbo y me da el apartamiento. Aplico Pitágoras, me da la intensidad. Aplico la tangente y me da la dirección al, pero no me interesa al. ¿Y cómo lo transformo del? La recíproca. Entonces le resto 180 y me queda del. Conforme, qué bueno. Entonces vamos a hacer otra gotita ahora. Otra gotita. Ah, no, no, es la misma.
Otra gotita. Ay, parece que... No, pero este es ejercicio, ya lo tengo abierto. Es el que estábamos haciendo. Lo que dice... Corriente y viento, este. Bien, en no pocas oportunidades, ¿no es cierto? Hay que calcular, usted tiene un rumbo dibujado en la carta, por decir algo simple. Usted quiere cruzar el canal Chacao, del continente a la isla, entonces tiene que ir en general, un rumbo general sur, pero tiene una corriente que lo empuja hacia el este o que lo empuja hacia el oeste, dependiendo si el canal Chacao está llenando o vaciando. Si la corriente está hacia el océano o si está hacia la cordillera. Entonces, usted no puede cruzar el canal, ¿no es cierto?, apuntando todo el viaje en la misma dirección hacia donde se veía el punto de llegada al lado norte del canal. No, porque si es así, no va a llegar jamás al punto de llegada. No sé si me entiende lo que le estoy explicando, ¿no? Conforme. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el rumbo que hay que gobernar para hacer efectivo el rumbo que está dibujado en la carta. Si usted va del norte hacia el sur, va hacia la isla, y la corriente está hacia el Pacífico, entonces tiene que gobernar a un rumbo sureste para que haga efectivo el rumbo sur. Y si la corriente estuviera para adentro, tiene que navegar un rumbo suroeste para que avance hacia el sur. O sea, lo importante es avanzar en la dirección del rumbo que está indicado en la carta. Avanzar en la dirección del rumbo que está indicado en la carta. Ya. Los vectores representan distancias recorridas en una hora, me parece haberlo dicho antes, conforme. Entonces, ahí tiene un buque. Entonces, el rumbo y la velocidad verdadera del buque es 0,90 y 12 nudos, conforme. Entonces, si usted, ¿no es cierto?, ahora parte de aquí y adentro de un lago, y al decir lago quiere decir que no se le mueve el agua, después de una hora va a estar acá, ¿sí o no? ¿Entiende eso? Sí, profe, se entiende. Conforme. Entonces, esa distancia recorrida en una hora se representa mediante un vector de velocidad. Velocidad es la distancia recorrida en una hora. Entonces, de aquí para acá es una hora. Una hora. Conforme. Si no se le mueve el agua, va a llegar aquí. Pero si después de una hora usted comprueba que llegó acá, ¿a qué se debe ese milagro? ¿Por qué apareció aquí y no apareció acá? Por la sencilla razón de que mientras usted venía para acá, en una hora, el agua se le corrió todo eso. Entonces, por eso que apareció aquí en vez de aparecer allá. O sea, usted venía así, ¿sí o no? Sí, es por el viento. Sí, Y la corriente que lo lleva. Correcto, correcto. Entonces, en una hora habría llegado aquí, pero como el agua se le corrió todo eso en una hora, aparece ahí. Entonces, este ángulo que está aquí se llama deriva. Deriva. Ese buque está derivando a babor. Si usted le asalta la más mínima sombra de duda para qué lado está derivando el buque, entonces imagínese que el buque está parado. ¿Para dónde se va a ir? ¿Para babor o para estribor? Si la corriente está para allá, se va a ir a babor. Entonces está derivando a babor. Conforme. Entonces, ese es el triángulo de velocidades. Deriva. Pero ¿cómo? Le acabo de decir que deriva es este y ahora me dice que esto. Claro. ¿Por qué? Porque esto es paralelo a esto.
Entonces, este ángulo que está aquí es alterno entre paralelas con este. Antes se pasaba eso, ahora creo que ya no se pasa nada de trigonometría, nada de nada se pasa en el colegio, si llegan a segundo año en la universidad. En fin. Ya, entonces, este problema se resuelve sobre una rosa de maniobra o sobre la carta de navegación gráficamente. Cálculo de dirección e intensidad de la corriente. El rumbo y la velocidad efectiva se obtienen de una posición observada a otra. Los vectores representan distancias recorridas en una hora. Rumbo y velocidad efectivo. Esto es lo que en inglés se llama course made good. Entonces, efectivamente, usted va así sobre la Tierra, pero está apuntando para acá, está apuntando para acá. ¿Por qué? Porque la corriente lo está empujando para allá. El agua se le está corriendo para allá. Entonces, ya aprendimos a resolver el problema de corriente y hicimos N+1 ejemplo, todos los cuales quedaron grabados, así que los puede repasar y los debe repasar, y además tiene planilla. Nunca, nunca, nunca en la historia se dieron tantas facilidades. Estoy seguro que en ningún otro ramo. Claro, entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Que le digan los problemas que, claro, se los digo, están todas en la planilla, con ejemplos resueltos de qué y cómo tiene que hacerlo. Y así todo no los hizo. Entonces ya más facilidades, ¿dónde? Pues se explicaron en clase hasta la majadería. Ah, es que me habla muy fuerte. Bueno, ya conforme. Entonces, cálculo de rumbo de gobernar y la velocidad efectiva de desarrollar. Esto es lo que vamos a ver ahora. Entonces, aquí hay un rumbo dibujado en la carta y lo único que tiene eso es un número. Ese número representa la dirección que hay de aquí para allá. Pero usted no llega al puente de decir timonel gobierna el 061, porque para eso no se necesita un oficial. No, le pone el piloto automático y listo, conforme. Entonces, tiene una corriente. La corriente ahora la dibujó de aquí, porque eso es sobre la Tierra, de aquí para allá. Entonces, esa es la dirección e intensidad de la corriente que lo va a afectar. Al 350, la corriente es la A con la L, 350 de 3 nudos, conforme. Entonces, la dibuja hacia el 350 de 3 nudos, la dibuja aquí. Enseguida, ¿no es cierto?, del buque, usted sabe que la velocidad del buque son 9 nudos. Entonces, pone la punta del compás aquí, la otra aquí, y aquí pone los 9 nudos. Entonces descubre que la dirección que tiene que poner en el buque es esta. Si usted le ordena al timonel este rumbo y lleva 9 nudos, usted va a avanzar efectivamente por aquí. Efectivamente, de verdad, va a avanzar por aquí. Que eso es lo que quiere. Porque si usted pone el 061, le dice al timonel, el buque se le va a ir para allá, ¿o no? ¿Me entiende hasta ahí o no? Sí, o si no, va a derivar. ¿Cómo? Hablar un poco juntos. Sí, se entiende, sí. Ya, conforme. Entonces, aquí lo notable es que usted no tiene dos vectores. En todos los problemas que hemos hecho hasta este momento, ¿no es cierto?, de triángulos de velocidades, usted tiene dos vectores, y por eso que aplica un cuadro de estima. Aquí no puede usar el cuadro de estima, porque tiene un solo vector, que es este. Para que sea vector tiene que tener magnitud y dirección, si no, no es vector. No es vector, podrá ser otra cosa. Claro, por ejemplo, esto es velocidad nomás. Esos 9 nudos son una velocidad. Y esto 061 no es vector, no, es una dirección, conforme. Entonces tiene solamente un vector y una dirección. Un vector, una magnitud de otro vector, pero a este le falta dirección y a este le falta magnitud. Entonces, ¿cómo lo resuelve? Lo tiene que hacer gráficamente, conforme, hágalo gráficamente. Pero también lo puede hacer matemáticamente. ¿Cómo? Aplicando trigonometría, muy simple. Entonces, usted dice, ese es el rumbo verdadero, 079, conforme. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que apuntar el buque al 079. Si le dice al timonel gobierno al 079, va a hacer efectivo el rumbo 061, pero va a ir gobernando al 079 y va a ir derivando 61, 71 y 7, 17 grados a vapor, va a ir derivando 17 grados a vapor. Este ángulo que está aquí, matemáticamente, es igual a este otro que está acá.
porque son opuestos por el vértice, conforme. Entonces, ahora bien, si usted, ¿no es cierto?, de aquí navegar al 079 sin corriente, ¿no es cierto?, ese es el efectivo. Course made good. Deriva 18 grados a favor, porque 61 más 18 da 79. Conforme. Ese ángulo está aquí y está acá, porque este es igual a este, y este es igual al opuesto por el vértice. Bueno, en fin, esos son ya pelos de la cola. Entonces, si aquí usted no tuviera corriente, llegaría aquí después de una hora. Pero si tiene una corriente igual a este lo corre para acá y llegaría ahí. Y eso le demuestra, ¿no es cierto?, que da lo mismo hacer de aquí para allá o de allá para acá. Llega al mismo punto. Pero como solamente tenía un vector, dibuja el único vector que tiene aquí. Calcular el rumbo efectivo, este ya lo hicimos. Rumbo de velocidad verdadera, así como el rumbo de velocidad de la corriente, calcular la corriente, también lo hicimos. Velocidad verdadera, así como la dirección que sea la corriente, calcular el rumbo a gobernar. Este es el que estamos viendo ahora. Entonces, derrota de la carta, que se desea hacer efectiva. Usted quiere avanzar sobre la línea que está dibujada en la carta. Está a 350 y la velocidad del buque son 10 nudos. La corriente está al 090 de 5 nudos. Nótese que este es el único vector que conoce. La derrota dibujada en la carta, que se desea efectiva, esta es una dirección y esta es una magnitud, pero no tiene ni el vector del buque ni tiene el vector efectivo. Entonces lo que se trata es de calcular esos dos elementos que faltan. ¿Cuál es el rumbo a gobernar? O sea, la dirección del vector del buque y la velocidad efectiva que va a desarrollar. Aquí además le preguntaron la deriva, pero en fin. Entonces, te repetido el problema. Derrota que dibujada en la carta 350, velocidad del buque 10 y corriente el 090. Entonces, el único vector que conoce lo dibuja aquí, al 090, de 5 nudos. Conforme, ¿qué es lo que había que hacer ahora? Ahora conoce la magnitud del vector del buque, pero no conoce la dirección. Y la velocidad del buque eran 10. Entonces, abre el compás 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pone una punta de compás aquí y con la otra le hace clic allá. Entonces eso vale 10 y esto vale 5. Y ahí ya tiene prácticamente resuelto el problema, porque quiere decir que la velocidad efectiva son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,8 nudos. Bien, ahí están los 7,8. Y la dirección, entonces esto lo corre para acá y le da rumbo 321. Entonces si gobierna el 321, usted va a avanzar por aquí. Entonces, si al revés, usted conociera esto, los 5 son los 5 y los 10 son los 10. Entonces, 10 para allá y 3 para acá y llega ahí mismo. Pero eso era para calcular este. Bien, vamos a hacer algunos problemitas de ese tipo. Uy, estamos en la hora. Estamos en la hora. Entonces, conforme. Este problema no entra para la solemne. Queda pendiente para la tercera. Conforme. Profesor, tengo una duda. Dígame. Para la solemne va a entrar corredera, navegación con corriente y viento, ¿no es cierto? A ver, entra todo, excepto lo que acabamos de ver, que es el cálculo del rumbo a gobernar para hacer efectivo el rumbo indicado a la carta. ¿Respondí a la pregunta? Comprendido, profesor, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? Qué bueno, que va a ir re bien, entonces quiere decir que no tienen duda. Entonces, Profe, lo único nuevo. Entonces, Perdón, hasta estiman 9. no le entiendo nada. Entonces Dígame. entra hasta estiman 9. Ay, mire, es que no tengo a la vista la cuestión de las estimas. ¿Cuál era la 8 y 9? La 8 es de triángulo de velocidad, es lo que explicó al inicio, y 9 No, hay varios más de triángulo de velocidades. Hay El varios segundo. más de triángulo de velocidades.
A ver si los tengo aquí en la mano. Estimas días el que tiene 50 ejercicios. ¿Cómo? Estimas Pucha, días pero es ¿qué el va? que tiene 50 ejercicios. Mire, en los últimos meses he hecho más de 10.000 ejercicios con este curso y otro que tengo. ¿Qué sabe cuando decirme tiene 50 ejercicios? Pero, ¿de qué se trata el ejercicio 10? Dígame, por favor. Dirección e intensidad de corriente, rumbo indicando en carta, indicado en carta. Dado. No, indicado. No, pero me está leyendo la mitad del problema. No hay ninguno que empiece con indicado. No, dice cálculo del rumbo a gobernar para hacer efectivo el rumbo Ya, indicado. perfecto. Ahora entendí. Ese es el que estábamos explicando y nos pilló la hora. Entonces, ese es el único que no entra de toda la guía. ¿Qué número era ese? El 10. Conforme. Entonces, el 9 seguramente es el que estábamos explicando delante. ¿Cuál es el 9? Calcular el rumbo y distancia para ir de un lugar a otro, así dice. Ya, ese lo hicimos, fue el primero que hicimos hoy día. ¿Y el 8? Cálculo de la dirección e intensidad del viento dados el rumbo y velocidad verdaderos del buque. Ya, perfecto. Entonces, el 8 y 9 entran. Ya, El 10 no. Ok. El 10 era el del hacer efectivo. Claro, el 10 es el que no se puede resolver. ¿Cómo? Y todo lo anterior del 7 hacia atrás. Por supuesto, pues si ya vimos que se demora un minuto nomás en hacer el 8 o el 9. Entonces, la prueba no dura 2 minutos, dura 90. ¡90! ¿Qué le parece? Ya, profesor, gracias. Ya, conforme. Buena suerte. Pero estudie. Entienda lo que está haciendo. No se transforme en una máquina así, porque si no lo reemplazo por un software. ¿No? A ver, todo se puede hacer con un software, pero lo importante es que sepa lo que está haciendo. Bien, hasta luego. Dejamos de compartir. ¿Cuánto hay en las? Hay 17 chats. ¿No? Es que yo no veo que me voy a tomar un desayuno mejor. Mire, parece XD. A ver, buenos días, feliz que me fue mejor. Buenos días, profe, buenos días. Lo escucho todo cortado. Yo tomo apuntes y repito. Yo estoy aquí. Y le hace clases solo a él y ni le entiende. Se lo quiere